Los acosadores se burlan de un niño en la escuela, sin saber que su hermano es un luchador imparable. 3 niños más grandes rodearon al pequeño Mateo de 8 años en el patio de la escuela. Lo empujaron hasta hacerlo caer al suelo mientras todos los demás miraban sin hacer nada. Las lágrimas rodaron por sus mejillas mientras recogía sus útiles esparcidos por el concreto. Nadie sabía que su hermano mayor era el campeón nacional de boxeo más temido del país. Santiago y su pandilla estaban a punto de descubrir que habían elegido al niño equivocado para molestar. Lo que pasó después cambió para siempre la vida de todos en esa escuela. Esta es la historia más emocionante que vas a escuchar sobre el poder de la familia y el perdón. Asegúrate de suscribirte y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. En los pasillos fríos de la escuela primaria Benito Juárez, un pequeño de 8 años caminaba con la cabeza gacha, cargando una mochila que parecía más grande que él mismo. Mateo Hernández era el tipo de niño que pasaba desapercibido para los maestros, pero lamentablemente, no para los abusones de 5º grado. Sus zapatos gastados hacían un sonido particular contra el piso de linóleo mientras se dirigía a su salón, esperando llegar sin ser notado. Pero ese día, como tantos otros, la suerte no estaba de su lado. 3 figuras altas aparecieron bloqueando su camino como una muralla humana. Santiago, el líder del grupo, tenía 12 años y la complexión de alguien que había repetido 2 veces el 5º grado. Sus compañeros, Diego y Pablo, lo flanqueaban como soldados esperando órdenes. «Mira lo que tenemos aquí», dijo Santiago con una sonrisa cruel, «el ratoncito Mateo otra vez». Los demás estudiantes en el pasillo bajaron la mirada y aceleraron el paso, nadie quería convertirse en el siguiente objetivo. Mateo apretó las correas de su mochila, sintiendo como sus pequeñas manos temblaban ligeramente. «Por favor, solo quiero ir a mi salón», murmuró Mateo, su voz apenas audible. Santiago se acercó más, disfrutando del miedo que podía ver en los ojos del pequeño. «¿Trajiste nuestro dinero para el recreo?», preguntó, extendiendo su mano sucia. Mateo negó con la cabeza, sabiendo que su mamá apenas tenía para darle unos pesos para el almuerzo. «Entonces tendremos que cobrarnos de otra manera», rió Santiago, mientras Diego le quitaba la mochila de un tirón. Los útiles escolares de Mateo se esparcieron por el suelo, lápices rotos, cuadernos arrugados y un pequeño retrato familiar que había guardado en el bolsillo frontal. La foto mostraba a Mateo con su mamá y un joven alto de complexión fuerte, pero los abusones estaban demasiado ocupados riéndose para notarla. Las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de Mateo mientras recogía sus pertenencias del suelo frío. En el silencio de ese momento humillante, no sabía que esta sería la última vez que tendría que pasar por esto solo. La campana del recreo sonó como una sentencia de muerte para Mateo. Mientras sus compañeros corrían emocionados hacia el patio, él se quedó en su asiento, fingiendo leer un libro. La maestra López había salido por café, dejando el salón temporalmente vacío. Mateo sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que Santiago y su pandilla vinieran por él. En casa, la situación no era mucho mejor. Su mamá, Carmen, trabajaba dobles turnos en una fábrica de textiles para mantener a flote a su pequeña familia. Llegaba tan cansada que apenas tenía energía para preparar la cena y ayudar con las tareas. Mateo nunca le había contado sobre los abusones, ya tenía suficientes preocupaciones. «¿Cómo te fue en la escuela, mi amor?», le preguntaba Carmen cada tarde mientras calentaba los frijoles en la pequeña estufa de su modesta casa. «Bien, mamá», respondía Mateo automáticamente, forzando una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Ella lo abrazaba con ternura, sin saber que esos pequeños brazos llevaban el peso de una batalla diaria. Por las noches, Mateo se acostaba en la cama que compartía con su hermano mayor, Alejandro, cuando éste estaba en casa. Pero Alejandro viajaba constantemente por su trabajo, y Mateo se sentía más solo que nunca. Miraba la foto junto a su cama, él y Alejandro en el parque, cuando su hermano le enseñaba a lanzar puñetazos al aire para defenderse. «Algún día serás fuerte como yo, hermanito», le había dicho Alejandro esa tarde soleada. Pero ahora, acurrucado bajo las cobijas gastadas, Mateo se sentía como el niño más débil del mundo. No sabía que su hermano tenía un secreto que pronto cambiaría todo. El sueño llegaba con dificultad, interrumpido por pesadillas donde Santiago y sus amigos lo perseguían por pasillos infinitos. Mateo despertaba con el corazón acelerado, deseando ser invisible para siempre. Era viernes por la tarde, y el patio de la escuela bullía de actividad. Los niños jugaban fútbol,
las niñas saltaban la cuerda, y los maestros disfrutaban de unos minutos de descanso supervisando desde las bancas. Mateo se había escondido detrás de los bebederos, esperando que el tiempo pasara rápido para poder irse a casa. Pero Santiago lo había encontrado, como siempre. Esta vez venía acompañado no solo de Diego y Pablo, sino también de otros 2 niños de 6º grado que se habían unido a su grupo. «Pensaste que podrías esconderte de nosotros, ¿verdad, ratoncito?», dijo Santiago, acorralando a Mateo contra la pared de ladrillos. «Ya déjenme en paz», susurró Mateo, pero su voz se quebró por el miedo. Santiago se rió fuertemente, disfrutando el momento. «¿O qué? ¿Vas a llorar otra vez?», se burló, mientras los otros niños hacían un círculo alrededor de ellos. Algunos estudiantes más pequeños se habían detenido a mirar, pero ninguno se atrevía a intervenir. Entonces sucedió algo que cambiaría todo. Santiago empujó a Mateo tan fuerte que el pequeño cayó al suelo, raspándose las rodillas contra el concreto áspero. La humillación era demasiado. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, y por primera vez en meses, Mateo gritó con toda la fuerza de sus pulmones. «¡Basta! Ya no puedo más». El grito resonó por todo el patio, silenciando las conversaciones y deteniendo los juegos. Todos los ojos se dirigieron hacia el pequeño grupo junto a los bebederos. Santiago se sintió incómodo por la atención, pero mantuvo su postura dominante. «Cállate o será peor», amenazó. Pero algo había cambiado en Mateo. El miedo seguía ahí, pero ahora estaba mezclado con una determinación que nunca había sentido. Se limpió las lágrimas y se puso de pie lentamente. «No», dijo con voz temblorosa pero firme. «Ya no voy a callarme». Santiago frunció el ceño, confundido por esta nueva actitud. No sabía que ese momento de valentía de Mateo iba a desencadenar una serie de eventos que cambiarían la vida de todos en esa escuela. Esa noche, Mateo llegó a casa con las rodillas lastimadas y la ropa sucia. Carmen inmediatamente notó las heridas y el estado de ánimo de su hijo. «¿Qué pasó, mi niño?», preguntó con preocupación, arrodillándose para limpiar sus heridas con agua oxigenada. Por primera vez en meses, Mateo no pudo contener las lágrimas. «Mamá, hay unos niños en la escuela que me molestan todos los días», confesó entre sollozos. Carmen sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Su pequeño había estado sufriendo en silencio todo este tiempo. «¿Por qué no me dijiste antes, amor?», preguntó, abrazándolo fuertemente. «No quería preocuparte, mamá». «Ya tienes muchos problemas», respondió Mateo, hundiendo su rostro en el hombro de su madre. Carmen cerró los ojos, sintiendo una mezcla de dolor y furia. Al día siguiente era sábado, y sabía exactamente qué tenía que hacer. Temprano por la mañana, Carmen tomó el teléfono y marcó un número que conocía de memoria. «Alejandro, necesito que vengas a casa inmediatamente», dijo con voz seria. «¿Qué pasa, mamá?». «Está bien, Mateo», respondió una voz profunda y preocupada del otro lado de la línea. «Ven a casa y te explico todo», fue la única respuesta de Carmen antes de colgar. Alejandro canceló inmediatamente sus planes. Había algo en la voz de su madre que le decía que esta llamada era diferente a todas las demás. 2 horas después, una camioneta negra se detuvo frente a la pequeña casa de la familia Hernández. De ella bajó un hombre alto, de complexión atlética y musculosa, con cicatrices apenas visibles en las cejas que hablaban de una vida de combate. Alejandro el Huracán Hernández había llegado a casa, sin saber que su hermano pequeño necesitaba al campeón nacional de boxeo peso pesado más de lo que jamás había imaginado. Alejandro entró a la casa e inmediatamente notó que algo estaba mal. Mateo estaba sentado en el sofá, con las rodillas vendadas y una expresión de derrota que partía el corazón. Carmen le explicó toda la situación mientras Alejandro escuchaba en silencio, pero su mandíbula se tensaba cada vez más con cada detalle. «¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto?», preguntó Alejandro, arrodillándose frente a su hermano pequeño. «Como 3 meses», murmuró Mateo, sin levantar la mirada. Alejandro sintió una furia que no había experimentado ni en sus peleas más intensas. Su carrera de boxeo lo había llevado por todo el país, ganando campeonatos y defendiendo títulos, pero nada de eso importaba si no podía proteger a su hermanito. «Mateo, mírame», dijo Alejandro suavemente, levantando la barbilla del niño. «¿Por qué no me dijiste? Sabes que siempre estaré aquí para ti». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Mateo. «Pensé que podría manejarlo solo»,
como un hombre fuerte como tú. Alejandro sonrió tristemente. Ser fuerte no significa sufrir en silencio, hermanito. Ser fuerte significa saber cuándo pedir ayuda. Se sentó en el sofá y abrazó a Mateo fuertemente. Nadie, y escúchame bien, nadie va a lastimar a mi hermano mientras yo esté vivo. Pero tú no puedes estar conmigo en la escuela todos los días, dijo Mateo con voz pequeña. Alejandro pensó por un momento, y luego una sonrisa determinada cruzó su rostro. Tienes razón, no puedo estar contigo físicamente. Pero el lunes voy a ir a tu escuela contigo. Carmen miró a su hijo mayor con preocupación. Alejandro, no vayas a hacer una locura. No, mamá, no voy a lastimar a unos niños. Pero sí voy a asegurarme de que entiendan que Mateo Hernández no está solo en este mundo. La determinación en sus ojos era inquebrantable. Esa noche, los hermanos durmieron en la misma cama como cuando eran pequeños, y por primera vez en meses, Mateo durmió sin pesadillas. El lunes por la mañana, una expectación extraña llenaba el aire en la escuela primaria Benito Juárez. Mateo caminaba diferente, con la cabeza un poco más alta, mientras Alejandro lo acompañaba hacia la entrada principal. Los demás padres de familia miraban con curiosidad al hombre alto y musculoso que claramente no pertenecía al grupo habitual de la mañana. «Recuerda lo que hablamos anoche», le susurró Alejandro a Mateo mientras se acercaban a la puerta. «Mantén la calma, sé respetuoso, pero nunca más bajes la cabeza ante nadie». Mateo asintió, sintiendo una confianza que no había experimentado en meses. Santiago y su pandilla estaban reunidos cerca de los casilleros cuando vieron entrar a Mateo. «Mira, ahí viene el llorón otra vez», comentó Diego con una sonrisa maliciosa. Pero algo era diferente. Mateo no caminaba solo, y el hombre que lo acompañaba tenía una presencia que llenaba el pasillo. «¿Quién es ese tipo?», murmuró Pablo, notando las cicatrices en las cejas de Alejandro y la forma en que se movía con la gracia controlada de un atleta profesional. Santiago, siempre el más valiente del grupo, se acercó con su actitud intimidante habitual. «Oye, niño», le gritó a Mateo, ignorando completamente a Alejandro. «¿Trajiste a tu papá para que te defienda?». Mateo se detuvo y, por primera vez en meses, se volteó para enfrentar a su abusón. «No es mi papá», dijo con voz clara y firme. «Es mi hermano mayor». Alejandro se acercó lentamente, y solo entonces Santiago se dio cuenta de la verdadera estatura del hombre frente a él. Alejandro medía casi 2 metros, sus hombros eran anchos como una puerta, y sus manos parecían capaces de aplastar una lata sin esfuerzo. Pero su voz, cuando habló, fue sorprendentemente suave. «Buenos días, jóvenes. Me llamo Alejandro Hernández, y vengo a conocer a los nuevos amigos de mi hermano Mateo». Su sonrisa era amigable, pero había algo en sus ojos que hizo que Santiago diera un paso atrás involuntariamente. «Mucho gusto en conocerlos», continuó Alejandro, extendiendo su mano enorme hacia Santiago. El niño de 12 años, que se veía gigante comparado con Mateo, ahora parecía diminuto al lado del hermano mayor. Santiago extendió su mano temblorosa, y Alejandro la estrechó con firmeza, pero sin lastimarlo. «Mateo me ha contado mucho sobre ustedes», dijo Alejandro, manteniendo su tono amigable pero observando cuidadosamente las reacciones de cada niño. Diego y Pablo intercambiaron miradas nerviosas, mientras Santiago intentaba mantener su compostura de líder. «Así. ¿Y qué les ha dicho?», preguntó Santiago, tratando de sonar desafiante, pero su voz se quebró ligeramente. Alejandro se agachó para quedar a la altura de los niños, y fue entonces cuando Santiago notó algo familiar en el rostro del hombre frente a él. «Me ha dicho que son muy cercanos», respondió Alejandro, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Tan cercanos que hasta le ayudan a organizarse sus cosas en el suelo cada día». La sonrisa de Alejandro se mantuvo, pero Santiago sintió un escalofrío recorrer su espalda. En ese momento, la maestra López pasó por el pasillo y se detuvo al ver la inusual reunión. «¿Todo está bien aquí?», preguntó. Alejandro se levantó y le extendió la mano. «Buenos días, maestra. Soy Alejandro Hernández, hermano de Mateo. Quería conocer a sus compañeros de clase». «Dios mío», exclamó la maestra López, reconociendo súbitamente el rostro. «Usted es, el huracán, Hernández. El campeón nacional de boxeo». Los ojos de Santiago se abrieron como platos. Ahora entendía por qué el rostro le parecía familiar,
Había visto a este hombre en carteles de peleas y noticieros deportivos. Él mismo, sonrió Alejandro humildemente. Y este pequeño campeón, dijo poniendo su mano en el hombro de Mateo, es mi hermano menor, y la persona más importante de mi vida. Santiago sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. La noticia se extendió por toda la escuela como pólvora. Para la hora del recreo, todos sabían que Mateo Hernández era hermano del famoso boxeador el Huracán Hernández. Los niños que antes ignoraban a Mateo ahora lo miraban con una mezcla de asombro y respeto. Pero Alejandro no había terminado con su lección. Durante el recreo, pidió permiso a la directora para hablar con los estudiantes. En el patio central, con Mateo a su lado, Alejandro se dirigió a toda la escuela. Buenos días, niños. Como muchos ya saben, soy boxeador profesional. Pero hoy no vengo a hablarles de boxeo. Vengo a hablarles de algo mucho más importante, el respeto, continuó Alejandro, su voz proyectándose claramente por todo el patio. Verán, en el boxeo hay reglas muy estrictas. No puedes golpear a alguien cuando está en el suelo. No puedes atacar a alguien más pequeño o más débil que tú. Y nunca, jamás, puedes abusar de tu fuerza contra alguien que no puede defenderse. Santiago, Diego y Pablo estaban en primera fila, escuchando cada palabra con atención incómoda. Mi hermano Mateo, dijo Alejandro, poniendo su brazo alrededor del pequeño, es pequeño de estatura, pero tiene el corazón más grande que conozco. Y cualquiera que lo lastime, tendrá que vérselas conmigo. Pero no los voy a golpear, aclaró rápidamente, viendo las caras pálidas de algunos niños. Porque eso no es lo que hacen los verdaderos campeones. Los verdaderos campeones protegen a los más pequeños, no los atacan. Su mirada se dirigió directamente a Santiago. Espero que todos entiendan que en esta escuela, Mateo tiene a alguien que lo cuida. Pero más importante aún, espero que entiendan que todos ustedes deberían cuidarse unos a otros. El silencio en el patio era absoluto, roto solo por el murmullo del viento en los árboles. Los días siguientes fueron como un sueño para Mateo. Por primera vez en meses, podía caminar por los pasillos sin miedo. Santiago y su grupo no solo lo dejaron en paz, sino que activamente evitaban cualquier contacto visual con él. La presencia de Alejandro había creado una burbuja protectora invisible alrededor de Mateo. Pero lo más sorprendente comenzó a suceder al final de esa semana. Santiago se acercó a Mateo durante el almuerzo, pero esta vez sus intenciones eran completamente diferentes. Oye, Mateo, dijo nerviosamente, mirando hacia abajo. Quería pedirte perdón por todo lo que te hice. Mateo lo miró con sorpresa, sin saber qué responder. Santiago continuó, mi papá se fue de la casa el año pasado, y yo estaba muy enojado. Pero eso no justifica lo que te hice a ti. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Podrías perdonarme? En ese momento, Mateo recordó las palabras de su hermano, los verdaderos campeones protegen a los más pequeños. Pero también recordó otra cosa que Alejandro le había dicho, los verdaderos campeones también saben perdonar. Mateo extendió su pequeña mano hacia Santiago. Te perdono, dijo simplemente. Santiago tomó su mano y la estrechó, sintiendo un peso enorme salir de sus hombros. Diego y Pablo, que habían observado la escena desde lejos, se acercaron lentamente y también pidieron perdón. Para el final de esa semana, algo hermoso había sucedido. Los que antes eran enemigos comenzaron a convertirse en amigos. Santiago, que había sido un abusón por dolor, encontró en Mateo a alguien que entendía lo que era sentirse solo. Y Mateo descubrió que la verdadera fuerza no venía de tener un hermano famoso, sino de tener el valor de perdonar y hacer amigos incluso de quienes lo habían lastimado. 3 meses después, la escuela primaria Benito Juárez era un lugar completamente diferente. Mateo no solo había recuperado su confianza, sino que se había convertido en un líder natural entre sus compañeros. Santiago, transformado por el perdón y la amistad de Mateo, ahora usaba su influencia para proteger a otros niños más pequeños que pudieran estar sufriendo como él había hecho sufrir a Mateo. El día de la ceremonia de fin de cursos, Alejandro fue invitado como orador especial. Frente a padres, maestros y estudiantes, contó la historia de cómo su hermano pequeño le había enseñado la lección más importante de su vida. He ganado muchos campeonatos, dijo, pero mi hermano Mateo me enseñó que el verdadero campeonato se gana todos los días, siendo valiente, siendo bondadoso, y sabiendo cuándo pedir ayuda. Mateo,
sentado en primera fila junto a su mamá, sonreía con orgullo. Ya no era el niño asustado que se escondía en los pasillos. Había encontrado su propia fuerza, no en los puños, sino en su corazón. Santiago, Diego y Pablo estaban sentados a su lado, ahora sus mejores amigos y protectores de otros niños que pudieran necesitar ayuda. La maestra López se acercó al micrófono para cerrar la ceremonia. Este año hemos aprendido que los verdaderos héroes no siempre son los más fuertes físicamente, dijo, mirando directamente a Mateo. A veces, los verdaderos héroes son aquellos que tienen el valor de enfrentar sus miedos, pedir ayuda cuando la necesitan, y perdonar a quienes los han lastimado. Carmen abrazó a sus dos hijos mientras los aplausos llenaban el auditorio. Alejandro puso su brazo alrededor de Mateo y le susurró al oído: «Estoy muy orgulloso de ti, hermanito. Tú eres el verdadero campeón de esta familia». Mateo sonrió, sabiendo que había encontrado algo más valioso que cualquier cinturón de boxeo. Había encontrado su propia fuerza y la había usado para construir puentes en lugar de muros. Esa noche, mientras la familia cenaba junta por primera vez en mucho tiempo, Mateo levantó su vaso de agua y propuso un brindis, por los hermanos que nos protegen, por las madres que nos aman, y por los enemigos que pueden convertirse en amigos. Y en esa pequeña casa, llena de amor y segunda oportunidades, todos brindaron por el milagro de la transformación y el poder infinito del perdón. Porque a veces, el campeón más grande no es quien gana en el ring, sino quien tiene el corazón suficiente para convertir a sus enemigos en familia. Si has llegado hasta aquí y esta historia tocó tu corazón, te invito a mantener viva esta fe con nosotros suscribiéndote al canal y activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna historia que toque el alma. Y si esta historia te conmovió, regálanos un like para poder seguir compartiendo más historias como esta, hechas con todo nuestro corazón. ¡Hasta la próxima!